Supongo que ahí después veré cómo es. Bueno, el ejercicio entonces les decía, el ejemplo consiste en este diagrama, son 3 varillas que sostienen una máquina de 4.200 kilos. El diámetro de estas varillas es de 20 milímetros. Y nos pide que calculemos el esfuerzo de cada varilla. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo plantearían el ejercicio ustedes? ¿Alguno se anima a decirme cómo lo encararía? Ahora que ya estamos afilados con todo esto de fuerzas, diagramas. ¿Algún diagrama de cuerpo libre? Podría ser un diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde lo plantearían? Máquina. Acá en la máquina. O en el nodo B. O en el nodo B. Ok. En la máquina podríamos obtener por ahí la tracción de esta varilla, ¿no? De esta de acá. En cambio, si planteamos un diagrama de cuerpo libre en el nodo B, podemos ver la fuerza que tenemos acá y determinar, si aprieto Shift está un poco mejor, qué fuerzas aparecen acá. Y a nosotros nos pide cuál es el esfuerzo de cada varilla. Con lo cual sería más razonable plantearlo acá en B. Veamos. Si planteamos en el B, en el punto B, vamos a obtener. ¿Se puede poner un poco más grueso? No, ok. El segundo lapicito de más grueso. ¿Hay uno más grueso? A ver. Ah, sí, el marcador este. Ok. También sería corto. Esta es alta. Pero bueno, ahí va. Esta que es la fuerza debida al peso. Que la podemos expresar en la unidad que querramos. En este caso está en kilogramos y la pasamos a kilonewtons. Vamos a trabajar con kilonewtons. ¿Podríamos trabajar en kilogramos? Sí. ¿Podríamos trabajar en toneladas? También. Pero bueno, siempre estando atentos a las unidades que usamos y las unidades que obtenemos después como resultado. Entonces, podemos obtener, tenemos esta fuerza, que la conocemos, debida al peso de la máquina. Por otro lado, queremos saber los valores de esta fuerza y esta fuerza. Bueno, ¿cómo la vamos a obtener? Partiendo de lo que ya conocemos, podemos, o sea, lo que estamos haciendo es obtener como una especie de reacciones, ¿no? Dos fuerzas que equilibran el peso de la máquina. Entonces, para ello, podemos descomponerlos en el eje X e Y, que es algo que ya conocemos. Vamos a descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y. Y además, esta otra en el eje X y en el eje Y. O sea que vamos a tener la fuerza AB, la proyección Y, AB proyección X, BC proyección X y BC proyección Y. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo basamos en trigonometría, obviamente. Estos son triángulos rectángulos. Entonces, como vemos acá, este ángulo es 35, con lo cual este también es 35. Este ángulo es 55, con lo cual este de acá también es 55. Entonces, planteamos que ABX, o sea, ABX, que es esta, es igual a AB, que es lo que queremos obtener, por el seno de 35. El opuesto. ABI, lo mismo, pero con el coseno de 35. Si hacemos para el caso de la fuerza BC, también vamos a obtener las proyecciones de esa manera. ¿Vale? Sí.
¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bien. Una vez que obtuvimos esto, o estas expresiones al menos, porque ahora tenemos más incógnitas que antes. ¿Qué podríamos plantear? Sumatoria de fuerzas y de momentos. Claro, el equilibrio en ese punto, planteándolos desde sumatorias de fuerzas. Desde, claro, el equilibrio de fuerzas. Ok, vamos a seguir. Entonces, tenemos, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, vemos que las únicas dos fuerzas que tenemos en X son BCX y ABX. Son las proyecciones de estas dos fuerzas en el eje X. Bueno, a partir de plantear esta situación, obtenemos que AB tiene que ser igual a BC por el seno de, por el cociente de los senos de esos ángulos. Y obtenemos entonces que AB es 1,428 BC. Ahora bien, ¿qué nos queda plantear ahora entonces? Nos falta las sumatorias de fuerzas en I. Y acá en I, para contrarrestar la carga, ya vamos a tener sumatorias de fuerza verticales, también podría ser. Tenemos la carga, la carga, por un lado, y por otro lado tenemos las proyecciones de las fuerzas del... Déjame hacer acá el costadito con otro color para que se vea que no. Las proyecciones de las fuerzas, de las reacciones que tendrían los cables que tenemos inclinados acá. Entonces, planteando eso, tenemos estas dos que se suman, que ya a esta altura imagino la tienen re clara, y el peso que se resta. La fuerza debido al peso que se resta. Entonces, reemplazando ABI, era AB por coseno de 35 grados, BCI es BC por el coseno de 55 grados, y bueno, y esto es la fuerza debido al peso. Si igualamos todo esto a 0 y reemplazamos lo de la ecuación anterior, tenemos que ABI, o sea que AB, como sabíamos que AB era 1,428 BC, que lo sacamos de acá, lo reemplazamos acá. Y obtenemos esta expresión. Despejando de BC de esta ecuación, obtenemos que BC es igual a 23,63 kilonewton. ¿Hasta acá me siguen o voy muy rápido? No, todo bien, profe. ¿Bien? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta por hacer? No. Bueno. Entonces obtuvimos el valor de BC, que es esta fuerza. Nos falta obtener el de AB. Bueno, ya tenemos la expresión de la ecuación anterior, que AB es igual a 1,428 BC, así que de ahí obtenemos el valor de AB, que es 33,15 kilonewton. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Para empezar, ¿cómo creen que están
¿qué esfuerzos, a qué esfuerzos están sometidos esos cables? Tracción. ¿Cómo? Tracción. Tracción. Ok. Bien, están sometidos a tracción. ¿Con qué valor de esfuerzo tiene? ¿Qué tensión? ¿Sabes lo que nos pide, no? Lo que nos pedía el ejercicio es calcula el esfuerzo en cada varilla. ¿El esfuerzo es este? O sea, en la BC tenemos 23,63 kN, en la AB 33,15 kN y en la BD 41,2 kN. Hay que dividir por el área, ¿no? Claro, ahí es donde entra el tema de el esfuerzo. Me choré un PNG que era trucho, así que me quedó el fondo. Pero bueno, pero la idea es esta, claro. Sigue Nosotros siendo tenemos útil. la fuerza, exacto. Tenemos la fuerza acá y dentro del material lo que se distribuye son las tensiones. Las tensiones se distribuyen en el área de la sección. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es esa fuerza dividirla por el área. Con lo cual la tensión AB, o sea, de la barra esta, la que está a 35 grados, nos va a dar un valor de 101, 107, no llego a leer bien, 0,4 megapascales. Vamos a decir que 101. Megapascales, unidad de tensión o presión también. Y tenemos después sigma BC, es la tensión que tiene la barra esta que está a 55 grados, de 15,2 megapascales. Y la barra, esto es 75 de cajón, no es 15. 75,2 megapascales. Y la barra de la vertical esta, que es donde cuelga la máquina, es 131,1 megapascales. Bien. Hasta acá ya obtuvimos lo que nos estaba pidiendo. Ahora la pregunta es, si las varillas fueran de acero ADN 420, ¿serían capaces de soportar la carga? Acá ya entramos en resistencia de materiales. ¿Qué significa que una varilla de acero sea ADN 420? ¿Eso lo conocen? ¿Saben de qué No, se trata? pero habría que ver las propiedades, ¿no? Exactamente, habría que buscar las propiedades. Algo que tiene bueno esta designación es que nos dice, con este número, cuál es la tensión de fluencia del material. Con esta designación lo que nos dice es que la tensión de fluencia del material es igual a, voy a tener que dibujar con el mouse, a 420 megapascales. Entonces, si las varillas son de ADN 420, ¿soportan las cargas? Las que les muestro nuevos resultados. Sí, Sí. lo soportarían. Bien, porque tanto sigma, bueno, vamos a decirle 1 a esta, sigma 2 a esta, sigma 3, no lo confundan con las tensiones principales, es solo como notación ahora para el ejercicio. Sigma 1 es menor que sigma F, sigma 2 es menor que sigma F, y sigma 3 es menor que sigma F. Entonces, todas resisten o sea, las barras todas resisten a la carga que están sometidas. Ahora bien, si utilizamos un coeficiente de seguridad 3, ¿qué pasa? ¿Nos verifica? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Cómo lo resolverían eso? Te estarían asegurando por demás, en ese caso. Bien, el coeficiente de seguridad lo que nos aporta es justamente seguridad. Entonces, lo que hace es cubrir ciertos defectos que pueda llegar a tener el material,
sí, más que nada eso, defectos que pueda tener el material, variaciones que pueda llegar a tener la carga, movimientos que puedan llegar a introducir alguna carga dinámica, nos tiene en cuenta algunas cositas. Entonces, si nosotros consideramos que para el trabajo que vamos a estar haciendo necesitamos que haya una cierta cobertura del lado del coeficiente de seguridad y queremos decir, bueno, no, vamos a tomar un coeficiente de seguridad 3. ¿Nos verificarían esas varillas para soportar la carga? Esa vendría a ser un poco la pregunta. No me acuerdo los valores, pero hay una que está en 140, me parece. Y esta no verifica. La más grande es la de BD, que es la sigma 3, y es No, ahí sí verifican 131,1. todo. Bien, sigma 3 igual 131,1 megapascales. Bueno, ¿cómo sabemos que verifica? El coeficiente de seguridad lo podemos aplicar de dos maneras. Una es multiplicando este valor por el coeficiente, o sea, esto por 3, y compararlo con la tensión límite, sería el material, la tensión de fluencia, o al revés. Es decir, que el sigma límite nuestro es igual al sigma de fluencia sobre el factor de seguridad. Entonces, Esa sería la forma más conveniente, quizás, porque ahí ya puedes exactamente. comparar todos de uno. Exactamente. Entonces vamos a tener 420 dividido 3 megapascales. ¿Y esto es cuánto? 140. 140. Bien. 140 megapascales. Bien. Tenemos hasta ahora joya, nos verifica todo. Ahora bien, si quisiéramos cambiar y en vez de usar varillas, queremos usar eslingas. ¿Qué son las eslingas? ¿Alguno sabe? Como una soga chata de tela. Ajá. Exactamente, son como unas correas de nylon, así, que son chatas, exactamente. Bien, ¿cómo podríamos ver qué eslingas usar? Una cosita, las eslingas pueden ser, digamos, tanto de nylon como de acero. Digamos, es el cable de acero con el doble ojal. Eso también, digamos, sería una eslinga, pero... Sí, pero digamos, por lo general creo que se suele usar más eslingas para este tipo de ¿cómo se llama? De elemento, y para lo que son cables suelen llamarlo más como cables de acero. Pero sí es cierto que a los cables de acero también se les llama eslinga. En este caso en particular estamos hablando de esas eslingas. Tenés que fijarte cuáles son los valores admisibles para ese material. Bien, vamos a buscar entonces una tabla de eslingas. A ver qué datos, por ejemplo, este fabricante. Buah, le pifié. Molesta la barrita del zoom ahí arriba. Ahí está. Al final, cualquier cosa. Bueno, veámoslo acá directamente. Bueno, nos dice, para este caso en particular, que tiene una cantidad, llego a leer, me molesta acá, pero bueno, ahí está. Bien. Bueno, dice, tiene una designación por colores, creo que en las puntas suelen tener distintos colores y en base a ese color nos dice más o menos qué capacidad de carga tiene. Y te dice que, bueno, parece que o sea, en simple, así vertical, tiene una carga, resiste una carga de 1 tonelada. Por ejemplo, la violeta de 1 tonelada, la verde de 2 toneladas, la amarilla de 3 y así. Pero, de acuerdo a cómo se configure, es que tienen distintas resistencias.
Va variando. Entonces, para empezar, vemos que acá no es importante saber la tensión del elemento, sino que directamente ya están catalogados de acuerdo a la carga. En ese caso, en vez de usar los valores de tensión que calculamos acá, lo que vamos a usar es directamente los valores de fuerza. Nos dice que aguantan la violeta 1 tonelada, la verde 2. Bueno, vamos a la configuración también. Pareciera ser que es más similar a esta, ¿no? Veamos, voy a copiar la imagen y la vamos a pegar acá, así es más sencillo. Pero ahí, profe, la configuración, ¿cómo sería? Porque yo lo estaba pensando como dos slingas conectadas. O sea, vos estabas pensando como dos slingas conectadas ahí, Estaba mirando el Excel, tal cual, así, como que Bien. fuese. como si fuese acá un aro, bueno, que es más o menos lo que hay, Claro. y acá otra slinga. Claro, así. Bien. Bien, creo que en ese caso, en realidad, como nosotros ya obtuvimos las fuerzas, en realidad es así. Esto son las configuraciones para levantar una carga, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es la carga que levanta. Nos está haciendo como la tarea fácil, básicamente. Nos está diciendo que, a ver, un color un poquito más... Bueno, con el blanco seguro. Nos está diciendo, si nosotros tenemos una carga acá, en el ojal, que muestra acá, o si la enroscamos a la carga, nosotros lo que hacemos es rodear, por ejemplo, un caño. El peso del caño admisible para esa configuración es la que está en esta columna. Si nosotros cargamos un elemento, como es, no sé, algo colgando acá, también vamos a decir un caño porque está fácil, la carga es esta. Lo mismo sucede, bueno, con todas las configuraciones. O sea, lo que nos está diciendo acá es el peso del elemento que queremos izar. Entonces, como nosotros ya hicimos la tarea de distribuir y obtener las fuerzas, en este caso, lo que vamos a comparar es las fuerzas con la resistencia nominal, sería. Que sería esta de acá adelante. Esta, o bueno, o la vertical. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a comparar. En ese caso, tenemos... ¿Ahí qué configuración usaríamos? Igualmente, al parecer trabajan las dos muy parecido. Varían en la parte azul y en la marrón los valores, pero después son todos muy parecidos entre la vertical y la de 2 remales. Y la de 2 ramales, claro. Sí, sí. Bueno, acá de los 2 ramales depende también del ángulo. Ah, el ángulo. Está. Ajá, sí, si tenemos un ángulo cerrado, sí trabaja similar. ¿Cerrado? No, más amplio, perdón. Trabaja igual. Bien. En este caso, bueno, como les decía, es simplemente si nosotros tenemos una configuración así, porque vamos a levantar un elemento con algunas de estas configuraciones, directamente podemos decir, bueno, a ver cuál es el peso de ese elemento. ¿Cuál es el peso? Bueno, mira, por ejemplo, el mío es de 6 toneladas y lo quiero levantar con esta configuración en esta. Bueno, 6 toneladas, bueno, voy a usar uno de 3, de un amarillo, digo, un cable amarillo. Ahora bien, acá nos dice, acá al costado, o sea, si yo engancho a este cable amarillo, cuelgo un elemento que pesa 7, ¿ustedes qué creen que puede llegar a pasar?
que se termine rompiendo la slinga. Ya se podría cortar, dicen. Mm. Bueno, en realidad no sucede. ¿Por qué? Porque este valor límite que nos están dando, nos están aclarando acá, que usan un factor de seguridad de 7. O sea, el factor de seguridad para estos valores es igual a 7. Con lo cual la resistencia quizás real de esa slinga es 7 veces la que tenemos en la tabla. El fabricante, seguramente por proceso de fabricación, o por un montón de datos, o para lo que uno lo vaya a usar, o porque justamente al ser tareas de izaje también tienen incluido algún factor de seguridad específico, nos recomienda que usemos ese factor de seguridad de 7 y nos dice este es el valor. Después, bueno, nosotros como ingenieros podemos llegar a evaluar si es necesario usar ese factor de seguridad, si se puede reducir, si es necesario aumentarlo quizás para alguna tarea con mucho más riesgo. Así que en realidad no se cortaría. ¿Y se considera elevado un factor de seguridad de 7? ¿O siempre depende de la tarea que se haga? Tiene mucho que ver la tarea que se haga. Y también tiene mucho que ver el riesgo principalmente humano que haya entre medio. Claro, O sea, cuando hay riesgo humano, los factores siempre suelen sí, bien subir. alto. De hecho, creo que, por ejemplo, para lo que son cables de ascensores, creo que tienen factores de seguridad de alrededor de 15. Claro, no, sí. Porque se llega a caer un ascensor y está en riesgo la vida de las personas. Entonces, bueno, más o menos este sería el procedimiento si el elemento que vamos a usar es distinto a una varilla de acero. Por ahí es los ejercicios más comunes que vamos a ver. Y por ejemplo, si ahora quisiéramos colocar un gancho en el punto de anclaje para hacer más simple la tarea de colgar la máquina en este caso. O sea, en el punto D, que al principio, a ver dónde está la imagen acá. En el D le queremos poner un gancho acá. Para colgar la máquina. ¿Cómo sabemos qué gancho podemos llegar a usar? Uno que soporte el peso de la máquina. O sea, deberíamos también buscar una tabla de ganchos y ver cuánto soporta. A ver. Y buscamos acá, bueno, acá tenemos uno. A ver, copiamos imagen. Un poquito más grande porque no se ve nada. Bien. Acá tiene el grado. Bueno, estas son designaciones del material. Que dice, tiene mucha información. Si nosotros buscamos ese material, podemos seguramente obtener como una lista detallada de todas las propiedades. Y de ahí sacar lo que realmente nos interesa a nosotros. Y en particular nos está dando, bueno, dimensiones de la cadena a colocar. Tiene también acá creo que es la norma, por si hay que buscar en la norma. Y acá entra el límite de carga de trabajo, que es este, que es el que nos interesa a nosotros. Y nos lo está dando en libras. Podríamos buscar una más feliz, que nos las dé en kilos, en toneladas o en kilonewton. Pero bueno, tampoco es mucha complejidad. Habría que hacer un pasaje a kilonewton. Deberíamos pasar, por ejemplo, los 100, no eran 100, eran 300, 41,2 kilonewton, o en realidad eran 4,2 toneladas. 4,2 toneladas. Tendríamos que pasar a libras.
Son 9.259. Son 9.259. 42. No sé. 59. Vamos a decir que el factor de seguridad es lo suyo. Libras. Podríamos elegir entonces recién a partir de este gancho. ¿No? Este tiene un límite de 8.800, está por debajo de los 9.259, y recién este, que tiene 15.000, ya es el primero que está por encima. Por ahí, Ahí habría que ver el factor de seguridad también, ¿no? claro, no sé, o sea, quizás en un catálogo más amplio de estos ganchos te den también un dato así, pero quizás también este sea en realidad, es más, tiene acá, la carga Abajo mínima de dice cuatro. ruptura es 4 veces el límite, ahí está. Ya está incluido, tiene incluido un factor de seguridad de 4 veces el de rotura o el de fluencia, no sé cuál usarán también como criterio. Ahí también empiezan los criterios de la tensión límite y esas cosas, que puede ser o la rotura o la fluencia, por lo general es la fluencia. Y bueno, eso sería como el procedimiento. Quizás este está muy sobrado, quizás haya otro fabricante que tenga otro límite, entonces tendríamos que buscar en otro catálogo y buscar uno que se acerque más a nuestra carga, principalmente porque eso va a impactar directamente en la economía. O sea, directamente va a salir bastante más caro un gancho que soporte una carga más alta que uno que soporte una carga más baja. Bueno, ese era el ejemplo que había para hoy. No sé si quieren hacer alguna otra consulta. Fernando, si querés aclarar algo. Sí, no aclarar. Por ahí un comentario, alguien preguntó por el coeficiente de seguridad, si era alto, 7 o bajo. En líneas generales, como comentario, ¿no? Sí. Cuando se hacen, digamos, se izan dispositivos, digamos, por medio de cáncamos, con cáncamos, digamos, y eslingas, en términos generales suelen estar pescados de 4 puntos, por lo menos, o 3. Es raro que uno pesque de un solo lugar. Entonces, por ahí el coeficiente de seguridad es alto cuando están ponele que lo colgás un skid de un equipo, lo colgás de 4 puntos, o sea que está como apoyado en cuatro lugares y tiene 4 eslingas. Sería No sé si. algo así, que tengas un Claro, anclaje acá, otro anclaje acá, mirándolo de arriba, por ejemplo. Esto sería claro, planta. exacto, Vos Ah, colgás acá. un cable ahí exacto, y ahí. exacto. Por ahí, digamos, en la situación normal de que todo funcione fenómeno, el coeficiente de seguridad es alto, pero en el momento que cuando se hacen estudios, digamos, de izaje de equipos y eso, muchas veces se estudia la posibilidad de que falle una slinga por una cuestión de que compraste justo la que vino fallada. Claro. Entonces, las 3 que te quedan, el coeficiente de seguridad de 7 de repente pasó a ser 2,5. Entonces, Sí. no sé si se entiende, digamos, un poco lo que estoy queriendo decir. Entonces, el coeficiente de seguridad es relativo en función, digamos, de la carga. Si es normal, digamos, si la carga es normal, 7 por ahí es alto, pero ante situaciones extraordinarias, como que te falle una eslinga, o no sé, o estás guisando y te apareció el viento de hoy de repente, que no lo tuvieron en cuenta y se empezó a sacudir todo, el coeficiente de seguridad baja. Entonces, el coeficiente de seguridad está, digamos, Para para absorber tener en eso. cuenta ese tipo de cosas, exacto. O lo pueden tener en cuenta, digamos, que tengan una situación atmosférica que te incremente la carga en el momento del izaje, y vos ahí sí decís, bueno, qué sé yo, izar este equipo y que justo nos enganche el viento de diseño, es poco probable, por lo cual Claro. yo tomo un coeficiente de seguridad más bajo. Como que cubre los casos imprevisibles, digamos. Claro, uno, Para que Exactamente. uno no. empieza, digamos, a jugar con eso, si se quiere, Bien, bien, como bien. para que quede. Pero sí, en condiciones Perfecto. naturales, sí, 7 es altísimo.
Igual si lo recomienda el fabricante, yo me quedo con eso. No me la Totalmente, juego un poquito. totalmente. Capaz que hasta lo subís, pero bajarlo es... Claro, sí, 7,8. Sí, tranquilo. Claro, claro. No, eso nomás. Perfecto. Chicos, ¿alguna duda? Yo puedo preguntar algo. Sí, claro. ¿Podrías volver a la tabla de las eslingas? Sí, Ponele que no tenemos la posibilidad de elegir las eslingas, pero tenemos, ponele, un montón de las de violeta. sí. O sea, a ver si me explico. En vez de elegir la eslinga que corresponde, podemos usar como muchas violetas, por así decirlo, o no al caso. O sea, como que se puede sumar esa resistencia. Ahí deberías No sé si ver me explico. cómo configurás eso para poder usarlo. O sea, vos decís que en cada tramo Claro, en vez de pongas usar varias. 2, que son las que corresponden, usar, no sé, 7 de las violetas. El tema acá, o sea, Sí. podría ser, vos decís, por ejemplo, en este tramo, colocar, no sé, 7 de las violetas. 7 Por juntas. decir algo, sí. O sea, enganchamos del anillo este que tenemos acá, enganchamos acá, colgando 7 eslingas juntas. Sí. Ahí Mira. entra en juego la resistencia del anillo. También. También, bueno, eso habría que verificarlo también. Nosotros cuando tengamos todo este, es más, si tenemos un anclaje acá, como una orejita así, también vamos a tener que verificar si este anclaje resiste, si el anillo resiste, y bueno, y el gancho. Pero bueno, en este caso, o sea, podría ser que sí, o sea, sí, porque las eslingas trabajarían todas en conjunto. ¿Y se sumaría, digamos, la resistencia vertical que tiene la tabla? Claro, lo que nosotros Ahí figura de tendríamos- 1. Si pones 7, sería 7. Exacto, exacto. Ah, mira. Sí, lo que sería importante ahí es ver el tema de la longitud también, porque ahí va a entrar algo que vamos a empezar a ver después, que es el tema de que ahora, si una es más corta, la carga inicial la va a tomar esta, que es más corta. Las otras van a estar como sueltas, así. Ah, claro. Entonces, Para en que ese trabajen caso, todas igual, tienen que medir todas iguales. exactamente, porque ahí es donde van a poder tomar tensión todas parejo. Si no, ¿cómo aseguramos que realmente están absorbiendo todos por igual y que lo podemos sumar así linealmente? Si no, lo que puede pasar es que esta se corte y donde se corta ya cargan más esta. Y ahí, bueno, no trabajaría como corresponde. Lo ideal igual no es ese caso, el de poner muchas violetas. Lo ideal es buscar una eslinga que realmente soporte esa carga, porque también después se te va a complicar cómo las metes a las 7 eslingas ahí, los 7 ganchos de las eslingas colgados ahí. Claro. No, igual mi pregunta iba más que nada porque creo que esto también se basa mucho en el tema del presupuesto, ¿no? Y por ahí capaz Sí. que no puedes comprar la más resistente, pero sí buscas otra solución, supongo. Igual calculo que si buscas cuánto vale la que resiste ese peso y la pones frente a 7 de las que resisten menos, probablemente anden por el mismo valor o hasta incluso capaz te salga más caro comprar muchas de las más bajas, las de menos valor, las de menos carga, digo. O sea, sí, ese análisis hay que hacerlo. Ese es un análisis técnico-económico que uno hace siempre, las posibilidades. Pero bueno, esta no sería muy, quizás, razonable por una cuestión de que es difícil después en campo armar este dispositivo. Tenés que en el anillo colocar 7, acá también tenés que colocar 7 o 6 capaz, y acá otras 7 o 6. Capaz que 2, sí. Sí, lo que te puede, Bruno era, ¿no? Sí. Sí. En función, digamos, de un poco lo que me fue pasando a mí, lo que te puede pasar más que poner 7 en líneas generales, te viene y te caen, dice, tengo la eslinga de 4 metros.
Entonces, tenés que diseñar tu dispositivo, eso que dibujó Diego ahí, digamos, la B corta esa que se forma, en función de la slinga que tienen los tipos. Porque no pueden salir a comprar, o no pueden salir, o en realidad no es que no pueden salir, es que lo tienen que hacer mañana. Entonces, si vos le decís que tienen que comprar una de 6 metros, al tipo le pará la obra 4 días, entre que emiten la orden de compra, van al coso, van a la ferretería, compran el coso, vuelven. Entonces, por ahí, más que poner muchas en líneas generales, lo que pasa es que tenés que terminar diseñando vos la geometría esa para que con la longitud que ellos tienen de slinga, poder levantar el peso que necesitan. Eso es típico. Profe, una consulta. ¿Cómo tiene que ver, por ejemplo, viste que generalmente en los autos, por ejemplo, viste que el tirón ese que pegan cuando, cuando está por sacar el auto, ponele, viste que Sí. eso también tiene que, medio que estar incluido, ¿no? Porque es como que quizás la fuerza a soportar. ¿Se cortó o se me cortó a mí? No, me parece que se cortó. No, Ok. ¿escuchaste o no? ¿Cómo? Hola. No, bueno, no, sí, en el momento ese sí tenés más carga, digamos, que en una carga estática. Lo que pasa es que acá la materia, digamos, es estática, resistencia a materiales. O sea, ya el nombre de la materia ya un poco te está enfocando. En ese caso tendría que empezar a tener en cuenta cargas dinámicas, porque, digamos, el ejemplo que diste del auto, no solo tenés una masa por la gravedad, digamos, que te genera una fuerza, sino que tenés una componente, digamos, de velocidad Inercia. inercial. Claro. Entonces, ese impacto, digamos, aparte de la masa, digamos, que tenés, o el peso propio, digamos, del equipo o del auto, tenés una componente inercial que se suma, que sí hay que tenerlo en cuenta. Y que En probablemente lo línea tengas en cuenta en el factor de seguridad. no. En líneas generales, digamos, en lo que son, digamos, dispositivos de izaje, se incorpora, aparte del factor de seguridad, un coeficiente de izaje, de impacto se llama. Ah, ok. 1,5, 2. Entonces, ponerle, vos tenés que levantar 1 tonelada y en función, digamos, de cómo se va a izar, vos decir de 2, sería el máximo impacto que tenés. eh, Serían 2 toneladas. Entonces vos ahí ya tenés el impacto incorporado, digamos, en ese primer movimiento de sacar, digamos, de la masa del reposo. Y luego, bueno, tenés el factor de seguridad que iría con las líneas. Básicamente sería eso. Ah, bien, bien. O sea, transformás un problema dinámico en un problema estático y ahí lo resolvés, digamos, con las formulitas estas que estamos viendo. Y en un trabajo real, directamente lo hacen todo por software, ¿o no? A todos los cálculos. O incluso de vez en cuando aparece ahí lápiz y No, papel para hacer todo. sí, no, es que yo recomiendo que todo se haga a lápiz y papel, aunque sea un número cachiporrero, para ver que el software no te esté dando pavadas. Porque el Claro. software vos pones datos y te da resultados. Y si está mal y no lo sabés, te, ¿Viste? te comes el sapo. Las slingas, no. Yo la verdad que no, o sea, porque básicamente como obtener las reacciones, ¿cómo lo hago yo? Ojo, como obtenés las Y reacciones bastante simple. y vas a la tabla esta que mostró Diego, esta o la de cualquier otro fabricante, y vos decís, bueno, Claro, la de ella reacción te sale. me dio tanto, entonces es esta slinga. Lo que sí se modela son los cáncamos de izaje, las vinculaciones esas, digamos, donde se enganchan los mosquetones que pescan las slingas. Eso sí, digamos que bien, y hay normas, y qué sé yo, y encima en función del ángulo es la tensión que te genera, y eso. Pero las Claro. slingas no van prácticamente a mano. Por Ah, bien, suerte. son mucho más simples. Sí, Claro, por sí, ahí es como son trabajos que son bastante habituales en la industria, entonces eh, como que pararse a hacer un análisis detallado con un software de este tipo de configuraciones, por ahí es perder un poco el tiempo. Sí, por ahí lo entiendo en algún caso en el que sea un procedimiento bastante complicado
donde, como decía recién Fernando, no sé, es que colgar desde distintos puntos y hacer un análisis por ahí más complejo. Yo calculo que ahí sí requiere el uso de algún software, pero también se puede resolver a mano tranquilamente. Igual en cuanto a la experiencia, tiene muchísima más experiencia Fernando que yo. Nada, pero re porque nada. Profes, entonces, en cuanto al TP, vamos eligiendo nosotros cables, perdón, bueno, sí, cables, slingas, ganchos, que vamos buscando cada tabla y los vamos utilizando. ¿Eso lo dejamos anotado ahí en la hoja de dónde lo sacamos? ¿O Mira, usamos la esa es tabla que una nos dio la opción. profe? ¿Qué tablas les pasó al final la profe? Nos pasó un PDF que es, a ver, Solo de tablas. de 36 páginas. Tiene, al principio tiene fórmulas geométricas, después pasa a, uy, esto no sé qué son. Sí, creo que es más de geometría, tabla de perfiles, Ok. tablas de pandeo, un montón así. Genial, sí, Tensiones tangenciales, cables, esa tiene etc. la gran mayoría de los que vamos a usar. Bien, Por lo pronto, o sea, usen esas tablas que las tienen a mano, que tenemos todos a mano, y si hay claro, algo, si de repente tienen algún ejercicio en el que no hay ninguna tabla ahí que la puedan llegar a usar para resolverlo, bueno, ahí sí buscan una y de última la traen al trabajo, lo pegan ahí, dicen, de esta tabla saco este valor, uso bien. este... Porque ahí estaba viendo el ejercicio número 2 y es muy parecido a lo que estaba diciendo el profe Fernando recién. Tenemos 4 puntos donde donde se está izando un contenedor, me parece, Ajá, y hay un gancho involucrado ahí. Y creo que no se habla nada acerca del gancho. ok. Eh, no sé si es necesario analizarlo o con algún dato capaz está medio Mira, ya establecido que sí, carga vamos sí, a usar. si no te lo pide qué gancho usar y eso, el ejercicio, no es necesario que lo hagas. Ahora, si vos igual querés ver en base a los resultados que te digo, ver qué gancho podría llegar a usar, podés hacer el ejercicio. Ok, bien, bien, bien. Profe, y una consulta, el cuestionario y eso que rindemos ahora, ¿va a ser como los que veníamos haciendo o diferente? Ya que no va a haber otra instancia, digamos, de evaluación. Por lo que leí en el grupo, Anabel había dicho que iba a ser igual, ¿no, Fernando? Porque eso lo No maneja en tengo. realidad Anabel. Sí, sí, no tengo referencia. La profe dijo la clase pasada que iban a hacer 5 preguntas de la actividad, o sea, los lunes no va a tomar las actividades, me parece. A ver, no. Eh, sí, el Dice, lunes hay un cuestionario. Dijo que iban a hacer 5 preguntas en vez de 10. Van a hacer 5 preguntas en 10 minutos, me parece. ok. Y van a ser teóricas, supuestamente. Y después los viernes hay una actividad no evaluativa, que eso ahí veremos cómo es. Sí, no sé, no estuve yo en la clase del lunes y no, la verdad no tengo referencia. Por ahí le podríamos preguntar a Anabel a ver qué. Claro, porque quizás puede ser más teórica o más quizás un caso y nada, como medio como el TP, ¿viste? Como más práctico. Sí, pero si son 10 minutos, si les dijo 10 minutos, no creo que les haga resolver un ejercicio. Claro. Por O ahí capaz una verían. interpretación, no sé, pero eh, no sé. sí. A no ser que los quiera hacer pelota Anabel, ahí no. No está asegurado. Llevan en 10 minutos esta estructura y estamos todos en el horno. Profe, una última consulta sobre el TP2, que justo era lo que estábamos viendo recién. No sé si tienen el enunciado ahí o si quieren que comparta pantalla.
Compartí. Va, yo a mano no lo tengo, Ah. así que por ahí sea más simple que lo compartas vos. A ver. A ver, acá lo tengo. Me comparto Ok. pantalla. Eh, Acá en el TP2, bueno, ahora por lo que vimos en el TP1 es muy similar quizás a lo que resolvimos hace un ratito. En el ejercicio 1, perdón. En el ejercicio 2 tenemos el contenedor este. Sí, Y quería consultar, porque acá en vez de trabajar con slingas, trabajamos con cables. sí. ¿Acá cada cable lo tomamos como uno solo? ¿O tomamos esto que vimos de las configuraciones recién? No sé si me explico. Es decir, tomar como que esto es un cable con esta configuración y este es otro con esta configuración. ¿O tomar que cada uno es un cable individual? Buena Cuatro pregunta. cables. Yo ¿Cómo? tomaría 4 cables. 4 cables tomamos. Yo tomaría, sí, no sé, por cada uno de los cables. Y tiene 4 metros de longitud. Bueno, pero eso tener presente que si tomás un cable de 4 metros, así como decías, digamos que Claro, me eran 2 quedan dos. cables, Sí, te quedan Varían 2 los metros. ángulos también, claro. me faltaría Te va a eso. quedar, te va a quedar mucho más solicitado. Ok, bien. Bien, bien. Entonces tomo uno y uno. No, esa era la duda nomás. Porque ahora iba a empezar con Igual a ver este. ahí que están. El caso que decía Fernando era que vos lo cuelgues así. Vale, de acá. Bueno, de acá ponerle para otro punto. O sea, este es un punto de anclaje, otro punto de anclaje, otro punto de Ah, anclaje está. y este otro punto de Distintos anclaje. puntos de anclaje. Claro, Bien. esa configuración por ahí es un poco más. Claro, Ah, o sea, está. en línea general lo que hacen son perchas de izajes. A ver si puedo dibujar acá, yo anotar. Entonces, esto como que se arma una estructura metálica arriba, ponerle como si fuese una especie de cruz, y, y las eslingas bajan Claro, derecho, Ah, para no meter, digamos, solicitaciones en eh, torsión y todo este quilombo, digamos, que metería este. Si no lo tenés en cuenta, si está diseñado, lo puedes hacer así. Entonces te puede pasar que falle una y las otras tres, ponele, estas dos que estaban con coeficiente de seguridad 7 de repente, ok. digamos, te toman toda la carga que no te claro. están que no te están tomando esta. Pero ahí cuando te falla esa tenés un impacto. Así que se También, relaciona quizás un poco con lo otro que estaban hablando. claro, claro, Y exacto. además se redistribuye toda la carga que soportaba este cable, se distribuye en estos tres. Claro, tenés otra configuración, digamos, y el coeficiente de 7 que parecía súper generoso, de repente, viste, nos empezamos todos a asustar. Decís, che, aguanta eso. Bueno, se entendió. Perfecto. Entonces esto lo tomo como 4. Y todos convergen acá a este punto. Bien. Ok. Bueno, profe, creo que era eso nomás la consulta. Cualquier cosa el viernes, si me surge algún otro problema con otro, Perfecto. pregunto ahí. El viernes probablemente vean algún ejercicio también de corte. Algún ejemplo. Bueno, Ok. Ahí ya trabajaríamos con módulos de corte, ¿o no? Que era lo que decía la profe la otra vez. En vez de los módulos el módulo de Young que vimos siempre. Claro. Y también hay tablita para eso. Está todo. Creo que está ahí también en la Ah, bien. de tablas. Si no, lo Ok, vamos viendo. ok. Sí, además, bueno, ahí van a tener que ver también el tema de las áreas. Pero bueno, ahí Ale la semana que viene va a hacer un ejercicio para que les quede más claro. profe, de